Hello, hello. Qué emoción tener este en vivo, este testimonio que ya he escuchado yo en persona varias veces y qué emoción por fin poderlo compartir por aquí. Vamos a esperar a que se conecte Cristal, nuestra invitada. De verdad estoy muy feliz de tenerla por aquí y que les comparta ella realmente lo que ha sido. Aquí ya se unió y le voy a enviar la invitación. Listo, ya se la envié. En lo que Cristal se conecta, justo les contaba que me da mucha emoción que Cristal esté por aquí para contarle el testimonio ella solita de lo que ha sido para ella tomar la certificación de las barras de Access. Y en lo que Cristal llega, ¿me podrían confirmar, por favor, si me escuchan súper bien, si me ven bien? Alguien que esté por aquí. Y bueno, voy a confiar que sí se escucha y justo les estaba contando que sí me da mucha emoción tener a Cristal por acá porque ya les contaremos ahorita. Ay, gracias por decirme. Soy Ale, gracias por decirme que se escucha súper bien y aquí me sale que Cristal no puede unirse, entonces la voy a volver a invitar. Listo, ya le volví a invitar y se pudo. Yupi, qué bueno. ¿Qué No tal? podía, no Sí, podía entrar. qué bueno que ya estás por Ok. aquí. Bienvenida, Cristal, a este espacio. Hola, Yana, hola a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, nerviosa, pero feliz de estar aquí. Pues así es esto, con todo y nervios, estando aquí, te agradezco mucho el tiempo y que te tomaras para venir aquí y compartir tu testimonio. Les contaba que yo ya lo he escuchado varias veces, en varias ocasiones, y cada como un cachito, y que a mí me encanta como ver ese antes y después, porque sí fui como testigo justo de ese antes y después Súper, sí. de la Cristal antes de tomar la certificación y Cristal después de tomar la certificación. Entonces me emociona mucho que por fin ya lo podemos compartir. Esperemos que sirva de contribución para muchas personas que tienen dudas de qué es lo que pasa realmente después de tomar la clase de barras. Que justo ayer les subí un post donde les contaba que la clase de barras no solo es como aprender la técnica, sino que es una experiencia, o sea, es una clase que igual para ti pudo ser de una forma y para mí de otra, pero es toda una experiencia. Y Cristal, me gustaría comenzar que te presentaras, que cuentes un poquito de quién eres, qué haces. Ok, hola, yo soy Cristal, soy ilustradora y me gusta decir que leo el cielo con números y astros. Ay, porque también sabe de astrología, de Mm, numerología, pues ya también corre barras. Y entonces, ahora sí, empecemos con esta entrevista eh, con la pregunta número uno. ¿Qué ok. estaba pasando en tu vida cuando conociste y comenzaste a correrte las barras? Porque voy a Wow. hacer un paréntesis antes de que justo entremos en la pregunta. Cristal empezó, que igual que yo, recibiendo la sesión de barras. Entonces, cuéntanos, ¿qué estaba pasando en tu vida? Estaban pasando muchísimas cosas, algo que súper recuerdo mucho. Yo venía de un duelo, de una separación súper fuerte, ya tenía muchos años de haber terminado, pero no podía salirme de esa relación. Y Okay. también estaba en un trabajo que me absorbía demasiado, que acepté y hasta
Me di cuenta después de las barras que acepté algo por necesidad, ni siquiera era algo que disfrutara realmente y estaba súper desconectada de mí, de mi cuerpo, de lo que yo quería que hacer, solo estaba en supervivencia. Sí, que justo algo que, porque pues yo he tenido como el gusto de acompañarte en las barras desde que empezaste a corrértela y algo que nos permitieron las barras descubrir sesión tras sesión fue las veces que justo has elegido desde la tarea. Ay, ¿Se escuchó? te perdiste. Ok. Ya. Que sesión tras sesión fuimos descubriendo como esas veces que has elegido desde la necesidad y que ambas descubrimos que no ha creado más en tu vida. Sí, justo, estaba como en un patrón donde yo decía, sigo igual y ya pasaron 3 años y no puedo salir de aquí, pero ni siquiera yo veía que podía elegir diferente, solo era como supervivencia todo el tiempo y no me Sí, di cuenta hasta que empecé a correrme las barras. ok. Y justo ahorita que dices, no me di cuenta, si lo has notado, tanto tú que has corrido muchas veces ya las barras y yo también, a veces no eres consciente de cosas que justo no te están permitiendo como avanzar. Y si te das cuenta, acabas de decir tú misma, no lo había notado. Y esa es una de las cosas que yo amo de las barras de Access, es que te des cuenta de lo que realmente te das cuenta. Sí, porque creo que no nos damos cuenta si estás como en un, yo ya decía como en un piloto automático, o sea, literal solo estaba viviendo por vivir y haciendo lo que tenía que hacer para salir del estado que yo estaba, pero ni siquiera podía salir, solo era como dar vueltas en un mismo lugar todo el tiempo. Ah, justo qué bueno que dices eso, porque pues se nutre como la experiencia que hemos tenido y yo también cuando llegué a las barras fue porque siempre me sentí como en un círculo, como lo que acabas de decir, de dar vueltas y vueltas y que no encuentras como el cambio, el momento en el que va a llegar el cambio. Sí, yo lo sentía como que yo veía todo mi entorno cambiando y yo era como, yo sigo donde mismo, era como, sigo donde mismo y cómo se sale de aquí, pero no lo veía, o sea, ni siquiera lo veía, no me hacía consciente de que había otra posibilidad o de que había otra opción, solo era como avanza pero sin ninguna dirección, solo avanza. Sí, y ahora que ya tienes un par de sesiones acumuladas, justo con este tema que mencionas que estaba pasando en tu vida, ¿sientes que por fin le diste el giro? Sí, súper sí. Algo que yo noté muchísimo fue el que pude cerrar esa relación y ese duelo muy rápido. Creo que en 5 meses yo sané esa, ese corazoncito y esas heridas y tenía 2 años atrapada en ese duelo. Sí, que me acuerdo perfecto, que no me acordaba y ahorita que estamos teniendo la conversación, que cuando empezaste era como que todavía había ganchos ahí de que me escribió, de que el otro día me dijo esto, de que me faltó esto. Y justo así, con el paso del tiempo, que fue, déjame decirte que fue menos tiempo, Ah, fue porque yo, menos. sí, yo te empecé a ver como en agosto Sí, y es que una viste el voz. cambio, tuviste como una prueba en noviembre Sí, sí. y reaccionaste muy diferente. Tienes toda la razón. Sí, yo me acordaba que iniciamos en agosto, pero no recordaba, pensé que había sido tomado más tiempo, pero sí, fue menos Oh, tiempo. Sí, sí. justamente yo había terminado en el 2023 con esa persona y era 2025 y yo seguía, y yo seguía ahí atrapada con justamente lo que dijiste, teníamos en contacto, él me buscaba, él venía y era como que me obtuvía. Y yo era como, no, yo ya no quiero estar aquí, pero no podía salirme de ahí. Solo sabía que no quería estar ahí. Y por más que yo hacía en mi cabeza y en mis acciones diferentes cosas, no podía. O sea, era como, él venía y era como, aquí estoy, y aquí estoy, Ujú, y aquí estoy, como si fuera una relación invisible, porque no teníamos ujú. nada. Solo él Sí. estaba y aparecía. Como abarcando espacio, energía.
Sí, que se podría decir que en realidad lo que hacía era que reaccionaras, o sea, siempre reaccionabas ante su llegada. Sí, justo era como sabía qué puntos me gustaban y era como te doy esto que sé que te gusta y aquí te tengo. Y era Sí, como de, no, ya no quiero, pero no podía. Y me dolía igual, y me dolía un montón el corazoncito en ese tiempo. sí, y justo fue 3 meses, te tomó 3 meses, lo que no podía cambiar en dos 2 años, años. en 2 años. Y me acuerdo que también llegaste como con un cuerpo muy lleno de ansiedad. Y también ese momento fue evolucionando hasta que en la camilla ya no se mostraba como ese temblor, porque al inicio como que temblaba. Sí, justamente me faltó hablar que venía de ansiedad y depresión. Ujú. Y obviamente mi cuerpo estaba súper inflamado y con más condiciones pues de salud que ni siquiera había atendido hasta que salieron en las sesiones. Sí, y lo que me encanta de las barras es que sale, o sea, no nos deja como ocultar, no nos deja mentir, es como la energía no miente. Y para los que no conocen las barras de ACES y que han tenido dudas cómo es, les cuento un poquito. Son 32 puntos que tenemos en la cabeza y todos son relacionados a diferentes temas. Está como el dinero, la sanación, el gozo, la calma, los sueños incluso, y se van tocando en la sesión. Lo que pasa es que cuando los tocamos directamente, si ustedes se acuestan en la camilla, los tocamos y van soltando los puntos de vista, las emociones, los sentimientos que tenemos de hace mucho tiempo y que no nos permiten elegir diferente, como tú lo has estado compartiendo. No podía salirme porque tu cabeza no podía ver otra posibilidad. Lo... Sí, perdón. No, sí, tú. Sí, justamente era como eso, como que no conocía nada más y aparte ni siquiera salía a conocer nuevas personas. O sea, era como solo estoy aquí esperando a que él llegue. Ujú, porque en tu interior pues todavía Gracias. no se abrían nuevas posibilidades. Cuando alguien va a correrse barras y va seguido, que por ejemplo tú fuiste seguido en ese momento, por eso también hace mucho la diferencia el irte a correr las barras seguido, porque a veces hay personas que van de que me dijeron que esto funciona y quieren que en una se mueva todo. Sí puede pasar que en una se mueva mucho, porque Sí. depende de la persona, pero por ejemplo a ti te tomó 3 meses, lo que en 2 años no se movía. Es que se cae, permíteme poquito. Sí, no te preocupes. Y cuando empezamos a liberar, lo que por ejemplo pasó con Vital es que se va abriendo el espacio. Justo es ese espacio que nos permite ver otra realidad diferente, crear otra realidad diferente. Sí, aparte creo que también te muestra cosas que no veías de la otra persona. O sea, realmente fue como el de, empezamos con barras, yo empecé a cambiar mi actitud, a sentirme mejor y a cambiar justamente esos puntos de vista y ese cambio de mindset que hubo por las barras, gracias a las barras. Creo que no sé si la energía llega hasta la otra persona porque es de otro estado, ni siquiera alguien que estaba en mi mismo estado. Y empezaron a pasar situaciones que era como que wow, wow, como si tirara una pieza de dominó y todo se cayera. Y todo Sí, nos llevara a que pasara que yo fue como de, viene esta situación que sí, justo fue este noviembre y fue como de, ya no, o sea, ya sí. basta. Sí, que por ejemplo, muchas veces piensan que todo va a ser color de rosa, pero tú tuviste ese momento cuando ahí tienes que elegir el cambio. Y me acuerdo que elegiste ya no, o sea, fue como, me llamó, me volvió a decir esto, pero mi fuerza interna, justo con el espacio que ya habías ganado con las barras, te permitió en ese momento en la prueba elegir diferente. Y creo que también las barras me ayudaron a tener otra vez esa valentía y ese poder interior, porque cuando él hablaba o él regresaba, yo era como aceptaba todo. Y en esa situación que fue en noviembre, por primera vez creo que alcé mi voz y fue, basta, ya no. O sea, fue cuando puse un límite de verdad. Y Ah, qué padre.
Y fue el límite que sigue, o sea que ya no, o sea, ya se puso y ahí existe y no hay manera de que se caiga. Sí, justo, porque también en las barras aparte, por ejemplo, en mis sesiones he ido dejando tarea y lo que padre que también quiero decir aquí es que tú sí te pusiste las pilas y sí las hiciste, cada una de las tareas. Sí, o sea, al principio sí me costaba como darle seguimiento porque como que había resistencia todavía, igual salía en las sesiones porque sí, voy seguido, voy cada ratito porque obviamente mi cuerpo es como necesitamos o yo ya conozco cómo se siente mi cuerpo antes Sí. y después de barras y es como que creo que aquí ya no estoy pensando yo, necesito espacio. Sí, sí, justo es como que la cabeza se empieza a llenar de pensamientos y es como Sí. vamos a liberarlos, a transformarlos. Gracias, Cristal. Y vamos por la Ay. segunda pregunta y es, ¿qué cosa fue lo que hizo que tomaras la clase de barras? Porque ya empezamos en agosto, ¿no? Sí. Y transformaste ese tema y aparte que fueron saliendo más temas, pero hubo un momento en el que dijiste, yo quiero ahora la clase. ¿Qué fue lo que te hizo hacer esa elección? Dos cosas. Siempre fue, obviamente, el cambio que yo vi muy rápido de la situación donde estaba con, con mi relación y el duelo. Eso fue como dije, wow, yo venía de una escuela y venía de varias terapias, de diferentes terapias que llevé años y yo no vi el cambio. O sea, yo sí, no me percibía el cambio y algo que a mí me inspiró y me motivó a tomar la clase fue la curiosidad y obviamente el cambio que yo vi en mí. O sea, ni siquiera alguien me lo platicó, fue algo que dije, wow, ¿qué es esto? Nunca lo había visto, nunca lo había experimentado y ahora que lo estoy encarnando, para mí fue como, yo quiero aprender a hacer esto, porque es algo que ayudó mucho, me ayudó muchísimo. Sí, justo, qué bueno que dices que tú viste el cambio, porque cuando llegabas a sesión era como, ¿cómo te sientes hoy? O sea, hoy cómo te sientes y tú notabas todo eso, o sea, todo lo que, oye, noté que pasó esto y reaccioné así, sí estoy haciendo mis tareas y de la última sesión pasó esto, O no pero justo, avancé. ajá, decías, oh, siento que esta vez no, también lo reconocías, pero sí ese autoobservación te la permitiste. O sea, no fue como, Yana, tú dime qué hacer. Yana, tú dime qué me falta. Fue como, Yana, me di cuenta de, y era como, ok, súbete otra vez a la camioneta, ¿sabes? Pero no era como un, Yana, tú dime. No, justamente yo venía de varias escuelas y de varias sesiones, de, bueno, le digo escuelas a las sesiones que tomaba antes, y siento que ahí le dabas todo el poder o le entregabas todo el poder a la persona que te da la terapia. Y en barras, no, en barras yo me di cuenta por primera vez, después de muchos años de estar en diferentes técnicas, fue como el de, necesito hacerme cargo yo. O sea, porque la sesión nos ayuda, la energía nos ayuda, pero si yo no hago el cambio y o sea, no hago mis tareas y no observo y no me mantengo presente, nada se va a mover. Es cuando también o sea, Barras me ayudó a darme cuenta que el poder pues está en nosotros, la elección está en nosotros. Sí, el cambio también está en ustedes. Porque aquí reciben la sesión, por ejemplo, si yo alguien me corre las barras, también el cambio me lo debo permitir yo, porque por ejemplo, muchas veces vienen las sesiones y es como sale clarito en la sesión qué elección diferente deben tomar y no la toman y es como, ah, ya no quiero venir porque no avanzo. Entonces es como, pues la sesión te ayuda, pero te facilita la energía, pero el cambio sí sigue estando en ti. O sea, con lo que tú dices de soy yo la que hace el cambio. Sí, es algo que yo no lo había visto y creo que Barras a mí me lo hizo ver de una manera muy suavecita y muy fácil. Algo que yo dije, wow, ¿qué es esto? Y por eso fue como, necesito tomar la clase, no solo porque la estoy recibiendo, sino porque me gusta y es algo que puedes ayudar a más personas. Pero creo que lo primero es que lo vivas tú, o sea, que te Sí, des esa oportunidad tú. sí, justo de recibir la sesión y de vivir lo que es la experiencia de la clase. Y justo con eso, Cristal,
después de la clase, o sí, después de que tomaste la clase, ¿qué herramientas conociste en la clase que tú crees que hicieron también el cambio? Porque tu cambio no solo se quedó en sesión uno a uno, que evolucionamos, por ejemplo, en ese tema, en el tema del trabajo, también evolucionamos mucho, pero también me acuerdo como que había otros temas que también, el cuerpo también, ajá, con el cuerpo, o sea, como que salían varias, porque justo como las barras están, son diferentes temas, no es como que vamos a tratar solo el tema del dinero, no es como todo está junto, hay que liberar todo y va despegándose, es como si se despegara. Y me acuerdo que había como otros temas, pero tú no te quedaste solo como decir, hasta aquí ya me siento bien, o con la sesión tengo. que Yo mucha, no. no, que mucha gente sí se queda con que solo la sesión, es como, yo ya recibí la sesión, ya no quiero la clase, pero tú quisiste ir por más. ¿Qué otras herramientas que conociste en la clase usas? Bueno, de mis favoritas y de mi top, uno es el mantra que nos enseñaron en la clase, el enunciador, ¿cómo se llama? El enunciador Enunciador. aclarador, ajá. Ajá. Las preguntas que vienen ahí que nos enseñan, que tú nos vas guiando y van mostrando en el manual, son como mis favoritas porque creo que la clase de barras, también cuando yo entré, pensé que solamente eran los 32 puntos en la cabeza. Y cuando entré a clase dije, no, o sea, son muchísimas más herramientas y muchísimas más preguntas las que nos brindan en el manual y en la clase, que ese son como mi top. O sea, yo me agarré de las preguntas, del mantra y del enunciado aclarador. Que, que por ejemplo ahí te recibes tu manual y por eso puedes ir a las herramientas, o sea, ya cada que te pasa algo, tú me lo has dicho, yo corro a mi manual. Sí, justo. Sí, y justo también a veces le ponen como esta estampa a la clase de barras que todo se va a volver rosa, pero no es así. El mantra que menciona Cristal sí se muestra en la clase, se enseña en la clase y justo son herramientas para que cuando te pase algo tú sigas transformando. Y con esto me voy al otro punto de que sé que sigues transformando siempre y qué cosas has notado, por ejemplo, si llega una situación, tú qué has percibido en ti que pasa ahora cuando tienes como una situación de conflicto o algo que resolver, ¿cómo te notas que ahora reaccionas? Justamente me da mucha risa que digas eso. Conocí a alguien y pasó algo y se terminó la relación muy rápido y algo que yo así agarré mi manual y dije, tú y yo por siempre, bebé, me ayudó muchísimo a no estar rumiando toda, o sea, preguntándome una y otra vez qué había pasado, no caí en ansiedad y no caí en depresión, porque la última ruptura que tuve me llevó a la depresión y ansiedad crónica, súper muy fuerte. Y esta vez, cuando pasó esto, fue como que, obviamente me dolió, obviamente lloré, pero me di cuenta que salí muchísimo más rápido de la situación y fue como, ok, vamos a ver qué pasa. Siento que ahora tengo puedo elegir qué tanto tiempo me voy a quedar, pero también me doy cuenta que me enseñó la clase a recibir las lecciones y los regalos de las cosas. No Sí. solamente como voy a reaccionar y otra vez me pasó esto a mí, es como, ya no desde la culpa ni del juicio, sino es como, ok, vamos a ver qué está pasando, qué hay que sanar, qué botoncitos hay que revisar, pero solamente como un regalo, ya no como un regaño. Sí, justo un castigo o de que el drama, Ajá. que es un efecto que se va mucho cuando se corren las barras, el drama de las cosas se empieza a ir y justo se muestra lo que realmente es. Entonces, por eso el de pude notar como dónde. Entonces, todo siempre sí, gracias por mencionarlo, todo trae un regalo y con la claridad que dan las barras, que también es uno de sus efectos, la claridad que da, tú puedes tener la conciencia de notar esos regalos. Sí, creo que aparte de la clase nos ayuda a hacer más espacio, ¿sabes? A tener como más espacio y más opciones, porque sé que
en la clase nos enseñan a hacer preguntas y nos enseñan, pues sí, nos enseñan más cositas que quiero que descubran cuando estén dentro de la clase, pero el punto es que empieces a ver la vida diferentes, con otros lentes. Sí, también como a relacionarte con la vida diferente, ¿no? Sí, a estar muchísimo más presente, porque dijiste un punto muy, muy clave en la pregunta anterior, fue como me mantuve observándome. Antes no me observaba absolutamente, solo reaccionaba. Y creo que con barras me ha ayudado a estar, obviamente, a observarme más. A veces no, a veces quizás sí reacciono, pero ya no es como habitualmente, no es 24/7. Sí, y justo en ese momento que sí hay que reconocerlo, en esta última situación que cuentas, que conociste a alguien, no fuiste corriendo a darme una sesión. Fue como, no, yo voy a usar las herramientas que ya aprendí en la clase. Sí, justamente no, después voy a ir, pero no, justamente sí, primero agarré mis herramientas porque sí me di cuenta que hay un cambio cuando las usas. Puedes tomar la clase o puedo tomar la clase y no hacer nada y pues todo va a Ujú. seguir como yo quiera, pero yo me gusta encarnar y vivir la experiencia de cómo se siente y sí me doy cuenta cuando uso las herramientas y cuando no. O cuando se me olvida, porque a veces se me olvida y es como que, wow, algo regresa a Ujú. mí y regreso a ellas y siento muchísima más paz y como mucho más, sí, muchísima más paz y claridad Sí. en mi día. Ay, creo que se cortó un poquito. Ay, Hola. perdón, se interrumpió. Se interrumpió porque alguien está llamando por WhatsApp. Qué raro. Ujú. Estabas en que las usas y algo regresa, te hace regresar a ellas. Sí, me da muchísima más claridad y me mantiene presente. Eso es algo que me gusta mucho de utilizar las herramientas, no solamente dejarte la sesión, el trabajo en la sesión. Creo que la sesión ayuda mucho, la energía habla muchísimo y las barras nos van sacando más temas, pero no solamente le dejas la responsabilidad a la sesión, sino aprendes a integrarlas, que creo que es una parte nueva para mí que no había experimentado en ninguna otra sesiones ni con otra técnica y es algo que para mí es como, wow, es como mi top. Yo así de barras de Access, yo ya me agarré. Sí, yo también es de las que más me gusta. Y justo que bueno que dices, es como que no dependes de la sesión, porque uno de los propósitos de Access es ese, es que tú te des cuenta de lo que te das cuenta. O sea, no te puedes mentir, por ejemplo, de que si algo está pasando con las herramientas, si las usas, como tú dices, si las usas y te corren las barras, no hay forma de que te mientas. Ya si te mientes, pues tú sabrás y tomas la consecuencia de que tú mismo te estás mintiendo. Pero como te abren el espacio y te da más claridad, justo es muy obvio cuando tú mismo te estás mintiendo, incluso puedes llegar a percibir cuando alguien más te está mintiendo. Sí, sí me pasó, sí me pasó. Sí, y algo que también mencionaste es que es como nunca habías tenido como esta parte de, vamos, tú puedes sola con otras clases que has aprendido. Y también es uno de los puntos de Access que tú seas independiente, o sea, que vivas en la herramienta y que tú transforme cuando te está pasando la situación, no que después, no que hace años me pasó, no, es como ahorita ya. Sí, algo que me gusta mucho o que así que me encantó de Access fue que no solamente puedes tocar temas actuales, sino que van sacando cositas del pasado, porque pues obviamente estamos moviendo pues Sí, nuestras creencias y eso nos ayuda a liberar muchísimas cosas. Y otra cosa que me encanta de Access, que no había visto en otra técnica, es que las otras era como mucho dolor y mucho sí. drama y como que tiene que doler y tienes que sentirte muy mal para que sanes. Y realmente con Access es súper suavecito, bueno, no, suavecito y ligero. Es Es ligero, ligera, quizás sí. suave, ¿no? Pero es muy, muy ligero y es como de, o sea, es como que, listo, ya salió, sigamos trabajando. No te regresan a donde mismo, es algo que dije, wow, me encanta. Sí, que es como ya lo liberamos, ya lo que sigue, no es Sí, como, y ahora tienes que trabajar este tema de por vida. no, no, yo Que no. justo, qué bueno que dices eso porque también viene en el manual.
en uno de los puntos del manual, que ya casi me lo aprendo de tanta clase, pero uno de los puntos del manual dice que si te la quieres Ay, pasar sanando, justo como otras herramientas o sesiones, que está bien tomar otras herramientas o sesiones. ujú. O sea, aquí no es como que no hagas lo otro, sino, por ejemplo, en las otras, el manual sí te dice, si le quieres seguir picando, siempre va a haber algo. O sea, siempre va a haber algo. Pero después de tomar la clase, es como, a partir de ahora, ¿qué quieres elegir? O sea, no es como, y ahora encontramos esta capa de la cebolla y hay que picarle aquí. No es como, ya se liberó eso, ahora, ¿qué más es posible? Sí, justamente eso también me gusta mucho de que te dan la opción de elegir. O sea, sí, de que tienes esa, y bueno, yo no lo había visto nunca y creo que desde que te encontré y empecé con mis sesiones, ahora ya me pregunto todo el tiempo, ¿qué más es posible y qué puedo elegir? O sea, cómo hacerlo diferente. Sí, porque todos podemos elegir cada 10 segundos, pero lo que tú dijiste sí es importante, se nos olvida. O sea, porque justo es como que siempre tú no tienes el poder de tu elección, tú no creas, y es algo que la clase te recuerda. Tú tienes el poder de elegir cualquier cosa y puedes elegir cualquier cosa diferente. Y si ayer elegiste algo y ves que no está funcionando, cámbialo, elige diferente, que una de las herramientas que ayuda a esto es la pregunta, que es de las que dices que más usas, y también te recuerda tu poder de crear. O sea, tú puedes crear cualquier cosa en tu vida y seas consciente de ello o no. Esos son de los dos poderes que ya tienes, que a mí me encanta recordarte en la clase. Sí. Sí, la verdad es que creo que la manera en que lo explicas y nos acompañas dentro de la clase es totalmente mágica porque cada experiencia dentro de la clase es diferente y yo me acuerdo que yo iba contenta y emocionada y cuando salí de la clase fue como dije, wow, o sea, fue como, creo que recibí más, yo solo esperaba 32 puntos, pero son muchísimo más cosas. Sí, la mayoría cree que, como dice certificación, en las barras de Access solo te vamos a enseñar cómo se corren o cosas técnicas. Y no, hay muchas más herramientas en el manual que siempre vas a poder utilizar. Y justo después de que ya haces las herramientas, ya vives en la pregunta, ¿hay algo que tú digas así como, wow, antes cero notaba esto y ahora lo noto? O wow, esto super cambió en mi vida. Pues es que creo que cambiaron muchísimas cosas. Tú me has acompañado desde agosto hasta el día de hoy y siento que no solamente fue el tema de relación o amoroso, también cambió muchísimo mi cuerpo, cambió muchísimo la percepción de mí misma, pero hay algo que creo que es como súper importante que lo seguimos trabajando y es algo que ya me permito y ya elijo, fue que mucho tiempo acepté trabajos por necesidad y tenía muchísimo miedo a emprender. Mucho, Ujú. mucho. Y creo que como el acto más grande y de cambio que estoy viviendo actualmente es como elijo mi pasión, elijo lo que realmente me gusta. Y eso me tiene como muy emocionada porque nunca lo había dicho en voz alta. O sea, era como que sí me gusta, pero era como muy para mí. O sí hago esto, pero solo para mis personas más cercanas. Y siento que después de varias sesiones y de varios meses que estamos trabajando juntas, por fin puedo decir, elijo esto, por fin elegí algo en voz alta y lo puedo decir. Y es algo que para mí es wow, porque tengo, desde que salí mi carrera hasta el 2026 queriendo hacer mi, mi marca y mis ilustraciones y hablar de sexualidad, pero nunca lo había hecho ni dicho de frente. Entonces eso es muy bonito. Sí, tienes razón, porque me acuerdo también que, pues, es que sí, y normalmente llegas y llegas con un montón de como juicios, y lo que estás diciendo es parte de que hemos liberado un montón de juicios sobre ti misma. Sí, creo que Y era mi mayor torturador era yo. tú, que uno a veces es el que más se pone en juicio, que justo también se habla en la clase,
lo peligroso que es el juicio desde que nos lo hacemos nosotros mismos hasta se lo hacemos a alguien más. O a las cosas también, por ejemplo, a las situaciones, a todo es como, es muy normal ponerle el juicio a algo. Y también es muy normal decir si algo es bueno o malo. Y en la clase te cambia como esa perspectiva de que realmente es bueno o es malo. O sea, mejor pregúntate qué regalo hay aquí, qué contribución es esto, ¿no? Sí, justamente. También algo que puedo decir que me ayudó mucho en la clase es a observar a las personas distinto. O sea, ya no sobreempatizar, porque yo sobreempatizaba mucho, sino en ponerme como en un estado neutral, de puedo entender la situación, pero ya no te permito que abuses de mí, o que me ataques, o que me hagas sentir. Seguimos trabajando en eso, pero ya lo veo. Antes solamente yo te entendía, yo te quería cuidar, y yo te Ujú. sostengo y lo que tú quieras, y ahora es como de, puedo entenderte, pero me estás lastimando. Ya me doy cuenta y ya me retiro. Sí, que justo también es algo de lo que tú decías que, por ejemplo, un día yo te dije, ¿y sí reconoces la energía de la manipulación? Y yo, No, y yo pues hay que hacerla consciente porque si no, pues se va a volver a mostrar y no vas a saber reconocerla. Y seguimos con sesiones, sin tocar el punto, solo fue como seguir con sesiones, tomaste la clase y ahora se vuelve a mostrar una situación así y la reconociste y dices, no, yo aquí no vuelvo a entrar. Y es sí, como, me salí más rápido, fue como, de, sí, wow, esto parece familiar y empieza a doler, mejor vámonos. y no es doler desde, ay, nada me tiene que doler, no es como no, yo puedo elegir aquí y en todos lados se puede elegir y tú puedes elegir quedarte en un lugar que sabes que te está lastimando y no es que esté bueno o esté malo, no, solo es tu elección. Sí, y algo que también me gustó mucho de la clase es que nos hace preguntarnos cuando algo es de nosotros o no. Entonces, algo que aprendí a usar en tu clase fue eso, y me di cuenta que a veces lo que sentía ni siquiera era mío. Ah, sí. Sí, es una de las herramientas que se llama ¿A quién le pertenece esto? Que justo hace poquito lo publiqué en el feed. Es ¿A quién le pertenece esto? Y me encanta a mí porque a veces crees que todo es tuyo, que todo te tienes que creer, que si estás triste hoy, crees que es tuyo y en la clase es como, ¿realmente es tuyo o estás percibiendo a alguien? Porque, qué bueno que lo dices, porque todos podemos percibir y la clase te hace reconocer eso, todos percibimos. Tú percibes, por ejemplo, cuando vas a un lugar y dices, ay, iba bien y salí, me sentí mal, y nadie te enseñaba qué hacer con eso, ¿no? No Solo te era como, apropiabas. ajá, solo era como, ¿para qué ibas? Esa respuesta, ¿no? O ya no vuelvas a ir ahí. Y nadie te enseñaba como, ok, percibí que me fuiste de ahí, ¿qué hago con eso? Y en la clase sí te enseñamos a transformar todos esos donde tú alcanzas a percibir y que ya no te la creas. Sí, y es muy mágica y realmente es como que, wow, tu cabeza y tu cuerpo empiezan a reaccionar súper diferente. Y yo dije, ah, esto no era mío, o ah, esto sí es mío, déjame hago responsable. Sí, que Entonces, también puede ser que sea tuyo. sí, y eso es como, también creo que la clase me enseñó a, no, a verme sin menos juicio y a, sí, como a entender qué está pasando conmigo y con mi cuerpo, no solamente culpar al entorno o decir todo me pasa a mí, sino es como que, ok, vamos a ver qué está pasando. Sí, que eso es mantenerse en la pregunta. Sí. Sí. Y algo que también me gustaría que aprovechar que estás aquí es que me cuentes ahora que tu mamá también ya tomó la clase y que las dos tienen las herramientas y que ambas se corren las barras, que también a mí eso me fascina. Si vives con alguien, estaría genial que ambas sepan correr las barras porque puede pasar algo hoy y quizás quien te las corre no tiene tiempo, no está en la ciudad, pero tienes a alguien en casa que te las corra y con eso ya transformaste lo que acaba de pasar hace 5 minutos. Wow, Entonces, y yo, wow, es un tema muy largo, no es cierto. hacemos otro. No, No, ¿cómo les ha ido teniendo las dos esta clase, esas herramientas y correrse las barras las dos? creo que ha sido muy mágico
porque mi mami no, que, o sea, tenía como dudas de si ella podía dar sesiones, si era algo que podría hacer, y justamente se le empezaron a caer esos juicios y esos pensamientos de no poder, de no ser suficiente. Y ahora, si nos corremos las barras una vez por la semana, a veces toda la semana, todos los días, dependiendo cómo nos vayamos sintiendo. Pero algo que me gusta mucho fue que cuando ella se siente mal o yo me siento mal o alguien tiene algún dolor, es como, oye, ¿me corres las barras? Y yo luego, o sea, yo en mi cabeza fue como que, siento como un respiro muy grande. O sea, de verdad para mí es como mi herramienta favorita porque sí, justamente a veces no puedo ir a sesiones o algo pasa que es como creo que necesito hoy porque voy a explotar o es Ujú. algo que no estoy pudiendo llevar yo sola. Es como hago mis herramientas, voy a barras y sigo con mis herramientas y sí veo el cambio de mi cabeza, o sea, sí veo el espacio, ya lo siento y aparte es como si te dieran un masajito en Sí, la en el cabeza, cerebro. en el Ujú. cerebro que lo súper lo sientes. Dormimos mejor, hablamos mejor, tenemos una mayor cercanía, porque Ah, las súper. barras sí nos ayudó a entendernos, a vernos sin los juicios, sin las culpas, sino abrirnos, a vernos como mujeres y como mamá e hija. Y siento Ujú. que eso es súper mágico, aparte de que te permitas dar y recibir de tu mamá o de tu mejor amiga, de quien tú quieras, es como súper bonito porque siento que aparte nos vemos con muchísimo más amor, como que se valora más las cosas. Sí, justo qué bueno que dices, porque lo que se desvanecen los juicios, la relación que había entre ustedes va mejorando y puedes recibirla mejor y ella te puede recibir mejor. Porque muchas veces no es que tengamos que entender a alguien, porque pues a lo mejor nunca lo vas a entender completamente, ¿no? Pero recibirlo es recibir toda su energía de quien es, o sea, todo su ser y te recibo y es más, con más facilidad justo llevar una relación, ya sea de pareja, de amistad, de trabajo o como te ha ido a ti, de mamá e hija. Sí, también algo que aprendí y fue bonito como vivirlo y experimentarlo entre las dos es que cada cuerpo reacciona diferente a cada sesión. Hay cuerpos, hay veces sesiones donde se mueve todo el cuerpo, a veces se quedas dormido, a veces hablas mucho. Entonces eso es como súper bonito porque te permite... A mí lo que sí me ayudó y creo que también lo trabajé contigo fue como el de permítete escuchar y recibir. Ah, sí. Entonces, las barras a mí se me ayudaron a escuchar a mamá y a recibir de ella y a darle yo y a platicarle yo. Entonces, siento que no solamente nos ayudó a estar moviendo la energía y las creencias que teníamos como familia, sino también a ese acercamiento de mamá e hija. Ay, qué bonito, porque sí, quizás con el paso del tiempo que es normal, vamos haciendo de, que es algo que también creo que esta no se enseña en la clase, pero yo se las comparto cuando van a sesión, que cuando tenemos una relación se va solidificando, ¿no? De cómo es la persona y entonces no hay espacio para nada nuevo. Y ya que ustedes hayan ido las dos a la clase y se corran las barras cada vez a la semana, pues van destruyendo toda esa solidificación que se había hecho con el tiempo, pero que ya no estaba funcionando. Sí, aparte es como que algo que se vuelve necesario, o sea, aparte de las sesiones contigo, es como que la sesión de mamá e hija juntas es algo que se requiere y hasta el cuerpo Lo te lo pide. pide, ajá, te lo pide Sí. porque te empiezas a dar cuenta de, ay, creo que traigo mucho estrés o traigo mucho este pensamiento, este bulto de pensamiento y ya lo trabajé y sigue ahí, es como, vamos a correr barras. Sí, vamos a disolverlo con las barras, que algo que me encanta de las barras es que no se necesita hablar en sesión, sino con que te las corran. En casa te las puedes correr viendo la tele, no música, pero sí viendo la tele y se puede crear más espacio y puedes ir desvaneciendo algunas creencias que detone la televisión, la película o la serie. Entonces es muy cómodo correrse en casa las barras, la verdad, porque pues así no necesariamente tienes que ir con quien te la suele correr, sino que ya hay alguien en casa. Sí, creo que es como el mayor regalo.
que se Sí, puedes dar también si tienes a alguien que los dos aprendan, porque es otra, o sea, es una experiencia diferente a la sesión que tengo contigo o con alguien más, sí. con alguien que facilite más las barras. Es como que es todo es una suma. Sí, todo suma, todo contribuye, porque cada persona tiene su energía y así vengas conmigo es una sesión, vayas con tu mamá es otra sesión, vayas, no sé, con Jessie es otra sesión, porque cada persona es una energía. Entonces, todo de contribución y me alegra mucho que ahora las dos usen las herramientas, ahora las dos se corran las barras. Hace poquito yo vi a tu mamá y también se ve muy diferente. Que Sí. antes de terminar, también me gustaría que me contaras o les compartieras a ellos los comentarios que has recibido después de tomar la clase y hacer las herramientas y correrte las barras. Bueno, algunos son positivos, unos no son Sí. tantos, pero sí me han dicho que me veo súper diferente, que mi cuerpo empezó a cambiar, que mi actitud empezó a cambiar, pero hay algo que me lo han dicho varias personas y eso sentí como súper bonito. Una fue como que regresó tu brillo y regresaste a ser tú, volviste a ser tú. Entonces yo desde la prepa siempre me decían que era como un solecito que iluminaba todo y siento que mucho tiempo estuvo en luna, en modo luna, y hace unos meses y hace una semana una amiga me dijo ¿te das cuenta que volviste a brillar? ¿Te das cuenta que volviste a alzar tu voz? ¿Te das cuenta que Ah, volviste a hablar y a creer en tus sueños? Porque eras la más positiva y eras la que siempre quería hacer cosas y un de repente te pusiste en modo pausa, o sea, como que no existía como lo que tú digas está bien y fue algo que me gustó que fue uno que el cambio físico, también hubo un cambio físico, hubo mucha desinflamación y aparte creo que me empecé a habitar con más amor y empecé a trabajar mi autoestima y siento que eso ya se puede notar un poquito más en sí, físico, pero hay algo también que fue eso, el de volviste a brillar y volviste a recuperar quién eras en esencia, o sea, no que recuperé, no sé, versiones de mí, ¿no? Pero como que tu esencia empezó a brillar y eso sentí como muy bonito. Otras personas me dijeron que me he puesto más mamona y más límites, pero es que no, ahora ya me voy de lugares que no me sí, gustan. Ahora ya me doy cuenta que hay personas que no me gustan cómo habla y preferí como alejarme, ya no eliges, quedarme, ajá. ajá, ya no como de pues, Es mi amiga, como, me tengo que ajá, quedar. como un Ujú. hábito, sino es como que, pues me puedo ir o puedo comentarte que esto no me gusta y ver si podemos llegar como a un acuerdo o elegir diferente y si no, ya es más fácil para mí retirarme de los lugares que no, ya Que no me no te tengo que, contribuye. ajá, que no me contribuyen justamente. Ay, qué padre, Cristal. Sí, han salido demasiados temas tan solo de correrte la barra. Has llegado a puntos que quizás no te imaginabas que iban a tocar las barras, como el brillo, la esencia. Y justo eso también lo contamos en la clase, porque tú eres tu poder, o sea, todo nace de ti, todo emane de ti y es como reconócete, o sea, eso también viene mucho en la clase, es como reconoce que tú eres el ser infinito e ilimitado. Y mientras estés en desconexión, pues te va a costar más como percibir, estar en presencia. Pero qué padre que tu brillo y tu esencia volvió como a brillar, a encenderse y que ahora te disfrutas más. Sí, eso es como algo que dije, wow, y creo que, y justamente voy a revisar el mismo tema con la que iniciamos, se nos olvida, o sea, porque se nos olvida realmente, cuando estamos desconectados de nosotros, se nos olvida que somos como de la varita mágica, o sea, que todo depende de nosotros, y también algo que me repito mucho y que observo mucho y que cuando me preguntan un consejo también le doy, es como, tú puedes elegir cómo tomar cualquier decisión. Lo que está pasando en tu entorno, tú eliges cómo sobrellevarlo. Si quieres entrar en el juicio o si quieres abrir espacio, depende de nosotros. O sea, nadie más lo va a hacer por ti, Por ti. solamente tú. Sí, y que justo ya lo había comentado, pero también es uno de los puntos de la clase, es
volverte independiente. Nada de que me resuelva alguien, nada, sino que tú eres el poder creador de tu vida. Entonces, muchas gracias, Cristal. ¿Algún consejito para alguien que esté dudando de tomar la clase de la certificación? Yo te diría que si te llamó la atención y ya te hizo esa cosquillita, te des la oportunidad, te lo des como un gran regalo porque va a cambiar tu vida. Te prometo que va a cambiar todas las áreas de tu vida, paso por paso, pasito a pasito, quizás no de una manera de color de rosa, pero sí te va a ayudar a ser más presente, a trabajar en ti y a ser más auténtica contigo y a poder decir Sí. sí y no desde la valentía, no desde el miedo a lo que tienes que hacer. Ves la vida con otros lentes. Ay, qué bonito, muchas gracias. Sí, la autenticidad para mí también es uno de los efectos que pasa en tu persona y en tu vida. Y pues muchas gracias, Cristal, por haber estado aquí. Yo también creo que desde que te conocí sí has cambiado mucho. Mi mamá solo te había visto poquitas veces y la última vez que te vio fue como, no es la misma. Y yo, sí, mamá, es Cristal. No, pero es que no se parece, está más joven. Y yo, sí, pero sí es Cristal. Y Son no las es que sesiones. te, sí, no es que te pusieras Botox, no es que te pusieras algo así, sino que fue justo a ampliar tu energía. Sí, creo que también lo que ayudó a Barros, y ya para despedirnos y darte las gracias a todos, fue justamente el que te permite ser quien tú eres, realmente, o sea, en esencia. Y eso Sí, que es el mayor regalo que algo o alguien te puede dar, o que tú mismo te puedes regalar. Realmente creo que cuando darte te la das, oportunidad. Ujú. ajá, darte la oportunidad de vivirlo y de abrir las puertas, como tú las abres en todos nosotros. Y justo darte la oportunidad de ser tú. O sea, tal cual, ser tú. Si te daba miedo ser tú, córrete las barras. Si te da miedo ser tú en tu vida, toma la clase de barras, de verdad. Pues muchas gracias, Cristal, por este testimonio. Yo ya lo había escuchado varias veces, pero me ha encantado que te vuelvo a ver y es como más transformación, más transformación. Entonces, me encanta eso de las barras, es como transformación ilimitada, justo no es desde el sufrimiento, no es como sigo transformando y creciendo. Entonces, muchas gracias, Cristal, por haber aceptado la invitación, por haber compartido este espacio. Espero verte pronto y todos los que estuvieron aquí, gracias por haber estado aquí el día de hoy. Bonito Muy viernes. bonito viernes, vayan a la clase, les va a encantar. Gracias. Bye. Chao. Ahí va.